Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de el lugar de los hechos. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Rafael Moreno González, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y también es profesor investigador emérito del INACIPE y también doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y por supuesto, un experto en el tema. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luz María. Doctor, pues este tema es muy interesante. Quisiera que pudiéramos hacer alguna definición de qué es el lugar de los hechos, porque podría prestarse a confusión con algunos, podría ser con el concepto del lugar del hallazgo. Bueno, mira, el lugar de los hechos se define de la manera siguiente. Es el espacio en donde se supone que se pudo haber cometido un delito. O sea que no quiere decir necesariamente que hay un homicidio. Pudo tratarse de un accidente, de un suicidio, de una muerte natural, una muerte súbita. Entonces sí hay que calificar el lugar de los hechos o entenderlo, como ahorita en este momento, como el lugar de los hechos producto o resultado de un homicidio. Okay, entonces no es un hecho que haya habido un delito en el lugar de los hechos, no solo necesariamente. Por eso inclusive estaba viendo que acordonaron, dice, escena del crimen. Bueno, pues todo depende, ¿no? Cuando el perito en criminalística llega al lugar de los hechos, en realidad no sabe con qué se va a encontrar. Cuando llega, da una visión general y ya tiene una idea de qué puede suceder, de qué se trata. Y entonces ya formula su plan de trabajo. Pero a lo mejor es un suicidio y entonces no hay ningún delito que perseguir. A lo mejor es una muerte súbita, mucho menos. Por eso el lugar de los hechos es un tanto genérico. Y entonces ya lo vamos a calificar si se trata de un suicidio, un homicidio, etc. Y esta es precisamente la labor del experto en criminalística, la investigación minuciosa, científica, crítica, detallada del lugar, para que pueda ya trabajar de acuerdo a un plan establecido. El lugar de los hechos se trabaja siempre, lo vamos a ver un momento más, con método. ¿Y existe alguna diferencia entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo? ¿Puede haber sido que lo que parecía un lugar de los hechos no lo sea? Bueno, el lugar del hallazgo es una prolongación del lugar de los hechos. Es una escena, digamos, secundaria. Y claro que se deriva del lugar de los hechos como escena primordial. Ya el investigador, digamos, con experiencia, se da cuenta de que es un lugar del hallazgo por la situación, vamos a hablar del cadáver, la presencia de algunos indicios, y le hace sospechar que no está en el lugar de los hechos, sino en el lugar del hallazgo. Claro que esto es producto de la experiencia. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó hace mucho asistir a un llamado del Ministerio Público que habían encontrado el cuerpo de un adolescente en el Ajusco. Cuando llegamos al lugar de los hechos, en este caso fue el lugar del hallazgo, lo vimos después, nos encontramos que la joven tenía muchas lesiones en el cuello que producían una gran cantidad de hemorragia, una gran cantidad de sangre. Cuando nos acercamos al cuerpo nos llamó mucho la atención de que no había sangre. Entonces esto era indicativo o me indicaba que no se trataba del lugar de los hechos, sino del lugar del hallazgo. Que a esta joven la habían victimado en otro lugar. Que finalmente se supo que había sido el tío de esta niña, por cierto carnicero, que la había matado en la carnicería, la había desangrado, de ahí la subió a su camioneta y la llevó y la tiró en el Ajusco. Claro que todo esto fue motivo de una investigación, repito, pues con método, con seriedad, con un gran espíritu crítico, porque el espíritu crítico es necesario en todo investigador. No vamos a aceptar todas las cosas como las vemos de momento. Tenemos que analizarlas y ver si estamos ante lo cierto o no lo estamos. Doctor, quisiera que hiciéramos hincapié en cuál es la importancia del lugar de los hechos en la investigación, ya que estamos hablando de una investigación. Mira, la importancia del lugar de los hechos es enorme. En lo particular pienso, y creo que como yo muchos más, que los casos se resuelven en el lugar de los hechos. La mayoría de la gente piensa, o algunos piensan, que es en el laboratorio. No, es en el lugar de los hechos. Porque lo que encontramos en el lugar de los hechos es llevado al laboratorio. Si no trabajamos nada o no trabajamos bien en el lugar de los hechos, al laboratorio no le va a llegar nada. O lo que le llegue, si no ha habido un buen trabajo en el lugar, si los indicios se han contaminado, se han destruido, va a ser muy difícil que puedan ser estudiados analíticamente.
Muchos le llaman al lugar de los hechos el recinto sagrado, porque guarda celosamente la verdad que guarda. Otros dicen del lugar de los hechos es una fuente con una información importantísima, y entonces se dice, sí, pero siempre y cuando sus aguas no estén contaminadas. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando el lugar de los hechos haya sido protegido, haya sido conservado y se haya trabajado con toda la metodología y todas las técnicas que la criminalística establece. ¿Y tiene alguna importancia o relevancia el tiempo en el que se haya encontrado el lugar de los hechos? O sea, del tiempo que transcurrió del hecho a que se encontró el lugar de los hechos. Sí, cómo no. Hay un principio de inmediatez se llama. ¿Qué quiere decir? Que hay que asistir al lugar de los hechos a la mayor brevedad posible para evitar que sea alterado. Entonces, si yo recibo un llamado a las 8 de la mañana, por decir algo, lo ideal sería que estuviera a las 8:05, claro que no siempre es así, pero sí es muy importante el principio de inmediatez que se debe de cumplir. A mí me tocó un caso hace muchos años, allá por 1964, en donde nos llamaron en la Procuraduría. Yo trabajaba en el laboratorio, que en la colonia Doctores, acuérdate que la Procuraduría estaba en Doctor Vértiz, que en la colonia Doctores se habían encontrado con un vehículo de la policía y con 4 policías muertos en su interior. De la Procuraduría al lugar donde se encontraba el carro con los cuerpos, serían que cuando mucho 20, 30 minutos. Cuando llegamos ya estaban los periodistas y estaban moviendo los cadáveres, estaban cambiando de situación a los cadáveres, y además la policía, en cierta forma, vamos a decirlo así, estaba coadyuvando. Claro que, ¿qué pasa? Pues que es imposible reconstruir un lugar de los hechos. Una de las funciones precisamente del trabajo en el lugar de los hechos es la reconstrucción del lugar de los hechos, y además de la reconstrucción, la identificación de las personas que pudieron haber participado. Es una labor, repito, muy seria, que debe de estar en manos de profesionales de la criminalística, o sea, una capacitación profesional y no en policías capacitados. Eso no funciona para mí. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, ya que nos dice, los primeros que llegan casi siempre es la policía, ¿no? No, bueno, sí la policía preventiva, pero claro que antes la policía preventiva recibe un llamado, o sea, son los vecinos, son los amigos, la gente que va pasando por la calle. Entonces esta es la que avisa a la policía, llega la policía y es la que está responsabilizada en principio de la protección del lugar de los hechos. Hace muchos años, y perdóname que me refiera a muchos años, no creas que tengo muchos, nada más 83, pero en fin, hace muchos años en la Procuraduría yo me planteaba el problema de que cuando llegábamos siempre estaba alterado el lugar de los hechos, porque la policía no sabía qué hacer. Entonces logré con el procurador, el jefe de la policía del Distrito Federal, me mandara durante una semana a los comandantes de las agencias, de las delegaciones, mejor dicho. Y fueron una semana conmigo a la Procuraduría y le estaba yo explicando en qué consistía la conservación del lugar de los hechos, la importancia de la conservación, lo que era un indicio, qué pasaba con este indicio, dónde lo iban a estudiar, en fin, todo lo que es la investigación. Creo que en un principio ellos tenían que platicarlo con sus subalternos, no sé, para hacer una comunicación en serie, ¿no? Creo que en un principio, se logró algo. Ahorita yo no lo sé, no creo que se guarde perfectamente bien el lugar de los hechos, y quizá porque la policía pues no sabe qué hacer. Pero te voy a decir una cosa. En aquel curso les decía, no hay que entrar, no hay que tocar, no hay que mover, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que decirles qué es lo que no deben hacer. Entonces cuando terminó el curso me dicen, oiga doctor, estuvo muy interesante el curso del no. Digo, ¿cómo que el curso del no? Porque usted nos enseñó lo que no debemos hacer. Le digo, sí, porque es lo más importante. Los demás vamos a dejarlos a los expertos en criminalística. Y también una cosa importante que quiero resaltar, que es esta, ¿no? La responsabilidad del experto en criminalística de campo, vamos a hablar de criminalística de campo, el que trabaja en el lugar de los hechos, criminalística de laboratorio, los que trabajan en el laboratorio. La responsabilidad de la criminalística de campo es enorme. ¿Por qué? Porque depende de lo que él haga, es lo que le va a llegar al laboratorio. Entonces, cuando llega al lugar de los
el lugar de los hechos está alterado, está contaminado, vamos a decirlo así. Es muy difícil que... Sin embargo, sigue con la responsabilidad. Pero esto es, bueno, se sabe que es lo más común, ¿no? Que se alteren los lugares de los hechos. Entonces, ¿eso qué hace que se complique muchísimo más la investigación o que no se logre ninguna investigación? Bueno, se complica y en algunas ocasiones quizá no se logre. Por ejemplo, ahorita hay vamos a decir, son unas dudas con relación al trabajo del lugar de los hechos en el asunto de Ayotzinapa, sí. Exactamente, ¿no? En donde trabajan unos argentinos haciendo un trabajo de criminalística, de ADN, o sea, la identificación de los cuerpos. Lo hizo también la Procuraduría de la República. Pero estaba leyendo esta mañana en el periódico que hay algunas discrepancias. Quizá discrepancias para mí fundamentalmente por el trabajo en el lugar de los hechos. Sin embargo, aquí hay a favor de la PGR, de los expertos de la PGR, que ellos fueron los que empezaron el estudio, los que llegaron al lugar donde había las cenizas y algún material biológico. En el caso de los argentinos, no, creo que llegaron posteriormente, hicieron estudios sobre lo ya estudiado. O sea que esto le quita cierta seriedad, o no pueden hablar con tanta seguridad, vamos a decirlo mejor así, porque son gentes muy calificadas, como también los tenemos en la PGR. A mí me tocó fundar hace como 25 años el laboratorio de ADN aquí en México, el primer laboratorio de ADN. Y a partir de ahí pues, han seguido formando gentes. Ahora tenemos varios laboratorios, casi cada procuraduría tiene su laboratorio de ADN, o sea, de genética forense. Entonces podríamos decir que en este caso, en el de Ayotzinapa, hubiera sido suficiente con el estudio, la investigación de la Procuraduría, nada más, General de la República. Bueno, yo pienso que la Procuraduría hizo todo lo que se debía de hacer. El caso es un caso difícil, no es un caso que se va a resolver rápidamente. Yo creo que esto pues debe seguir estudiándose, debe de seguir meditándose, debe de revisarse todo lo que se hizo, y yo hasta además sugeriría, si por un lado los argentinos dicen una cosa y por otro lado los de la PGR dicen otra, ¿por qué no se reúnen los expertos? Y entonces revisan lo que hizo uno, lo que hizo el otro, se hace un análisis crítico del trabajo de uno, del trabajo de otro, y puede ser que lleguen a una conclusión. Porque un hecho no puede ser cierto para uno y no es verdadero para otro. Es el mismo objeto, se aplican los mismos métodos, las mismas técnicas, tenemos que llegar a la misma conclusión. 1 más 1 son 2, no 1 más 1 son 3. ¿Me explico? Creo que esto sería muy saludable y verlo, esta reunión, desde el punto de vista científico. Pero aquí hay un problema, el celo profesional. El celo profesional, que cada quien piensa que lo que él sabe, lo que él descubrió es lo cierto. Pues no siempre. Yo creo que ser ahí un poco honesto, muy humilde, para que podamos sacar las cosas adelante. Y también podría ser en estas situaciones como restringir el acceso a los medios de comunicación, porque por ejemplo, ahí hacen que la ciudadanía piense que la PGR en este caso pues a lo mejor no estaba capacitada y entonces por eso tuvieron que llamar a los argentinos. Entonces, ¿usted cree que se podría hacer algún tipo de restricción a los medios? No, yo pienso que el personal de la PGR está perfectamente capacitado. ¿Por qué? Porque a mí me tocó en cierta forma formar a las gentes que están trabajando. Sé cómo trabajan, sé su seriedad. No digo que los argentinos no lo sean, también lo son, ¿no? Pero les repito, pues yo tuve confianza y tengo confianza en los expertos mexicanos. Inclusive se me ocurrió, a lo mejor muy atrevidamente, que no había necesidad de llamar expertos extranjeros. Tenemos gente muy calificada. Es muy importante saberlo. Claro. Y otra cosa también, desgraciadamente a veces la información deforma las cosas. Yo, por ejemplo, no podría hablar muy a fondo de este asunto porque mi información ha sido a través del periódico. O sea, es una información para mí poco confiable, ¿no? Y desgraciadamente la gente se deja llevar por lo que sale en los periódicos. El caso Colosio. El caso Colosio, ¿qué fue lo que pasó? A mí me tocó trabajarlo, que se hizo una afirmación apresurada acerca de que había sido un complot. Esta afirmación se hizo aproximadamente a la semana o a los 10 días. Creo que se apresuraron. Esto debió haberse esperado. ¿Para qué? Para hacer toda la investigación y finalmente decir, ¿fue esto o fue el otro? No se puede llegar a conclusiones apresuradas. Inclusive cuando a mí me llamó el
el fiscal, el licenciado Montes, ministro Montes, me dice, ¿qué le parece lo que hemos hecho? Yo estaba fuera de México. Dije, oye, señor ministro, pues no le puedo decir nada, déjeme estudiarlo, déjeme revisarlo. Y como a los 15 días le dije, oiga, creo que no está bien, yo encuentro muchas fallas, creo que se precipitaron. La precipitación es un error terrible en la investigación criminalística. El perito debe casi nunca hablar la boca, pero cuando lo habla debe de estar seguro de lo que está diciendo. Presiónelo quien lo presione. Se trata de un trabajo serio, no es un trabajo de tipo político o intereses políticos. Se trata de averiguar, de encontrar la verdad. De manera científica. Claro. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de El lugar de los hechos y nos acompaña el doctor Rafael Moreno. Doctor, en el bloque anterior hablábamos de que de cuán importante es el trabajo de los peritos en criminalística. Pero yo quisiera saber quién es el responsable. ¿Existe un responsable determinado? ¿Esa persona es responsable de proteger el lugar de los hechos? Bueno, yo creo que el responsable de proteger el lugar de los hechos es la primera autoridad que llegue. O sea, el policía de punto. Él debe de llegar y poner en práctica el no mover, no tocar y no dejar que entre absolutamente nadie. ¿Hasta que llegue un perito? Hasta que llegue la autoridad ya que se va a encargar de la investigación. Entonces llega que un equipo de trabajo, el agente del Ministerio Público, la Policía Ministerial, los peritos, con todo el equipo de criminalística que el caso requiera. ¿Quién decide a qué peritos llamar, por ejemplo? Bueno, todo depende del caso, pero siempre hay un responsable. Siempre llega al lugar de los hechos un experto en criminalística de campo, que es el que va, vamos a decir, a disponer cómo se va a trabajar. Y antes de empezar a trabajar en el lugar de los hechos, este perito en criminalística de campo, que debe ser, repito, un experto, debe ser una persona capacitada profesionalmente, por no decirte un profesional de la criminalística, él va a disponer en qué forma se va a trabajar. El primero que debe de tener una visión más o menos de lo que se trata, repito, es el encargado del equipo. Y una de las primeras acciones es fotografiar el lugar de los hechos, cuidando no alterar nada, en este caso el fotógrafo, para tener una visión clara de cómo lo encontramos, cómo estaba. Y entonces, ya que se tomaron estas fotografías generales, algunas, y de medianos acercamiento otras, entonces ya empieza el equipo a trabajar, con el experto en criminalística de campo como jefe. Ya trabaja el fotógrafo, si ve que hay un asunto de balística, pues tendrá que llamar al experto en balística para resolver algunos problemas que el propio criminalística de campo no puede resolver, o bien a un genetista forense. O sea, se va conjuntando un equipo de trabajo y cada uno sabe lo que tiene que hacer, claro, bajo el mando, vamos a decir, del experto en criminalística de campo, que es como el jefe. Y coordina a los demás. Y otra cosa muy importante, el trabajo en el lugar de los hechos debe ser con la menor cantidad posible de gentes, diría yo, con las gentes estrictamente necesarias. No tiene que entrar el policía, no tiene que entrar tampoco el Ministerio Público a mover o a dar instrucciones, no, es responsabilidad de la criminalística y de quienes cultivan esta disciplina, que es una disciplina muy seria. Entonces tendrían que trabajarlo el equipo que usted me mencionaba, sí, de criminalística. Nadie más debería de entrar. Claro que el Ministerio Público tendrá que estar dando fe de lo que se está haciendo. Inclusive, en los casos de homicidio, yo lo he dicho también, sería muy conveniente de que algún experto en criminalística de campo asistiera a la autopsia. Y no nada más el experto, sino también los policías que trabajaron en el asunto. ¿Y por qué no el Ministerio Público? En la autopsia se van a descifrar muchas cosas y se van a entender otras
que no encontrábamos solución o respuesta en el lugar de los hechos. Hasta ahí, medicina forense, criminalística, son dos ramas muy importantes en la investigación. Y claro que cada quien debe ser responsable de su campo de acción. Por ejemplo, en el lugar de los hechos, el cuerpo debe ser, claro, casi, no digamos propiedad, sino responsabilidad del médico forense. Claro que el primero que interviene es el experto en criminalística, pero nada más fotografiándolo, fijándolo, ya el médico forense se va a encargar del trabajo que el caso amerita. Y después, bueno, todos los peritos o los especialistas en criminalística dan su información, y también el criminalista de campo es el que la junta y la entrega. Exactamente. El trabajo es de criminalística de campo, criminalística de laboratorio. La responsabilidad del experto en criminalística de campo es la reconstrucción. Él va a emitir su dictamen señalando esto se fue de esta manera, de esta otra, o sea, cómo fueron los hechos. Y el criminalística de laboratorio va a dar los datos acerca de la identificación de los indicios que ahí se levantaron. Entonces tenemos un solo o dos dictámenes que se van a complementar. Y ya con esto podemos decir que el asunto se ha resuelto. Pero mira, Luz María, en 1894, Hans Gross publicó su libro Manual del Juez de Instrucción, que en aquella época era una especie de Biblia, lo escribió para los jueces fundamentalmente. Entonces él señala que todo experto en criminalística debe hacerse 7 preguntas, que son las 7 preguntas de oro de la investigación. El qué fue lo que sucedió, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Y cuando el perito o el investigador ha contestado a satisfacción, comprobando cada una de las conclusiones, puede dar por terminado el caso. Ahora, hay casos difíciles, hay casos que en el lugar de los hechos se lleva uno pues varias horas. A mí me tocó un asunto que empezamos a las 8 de la mañana y eran las 10 de la noche y no terminábamos en el lugar de los hechos. O sea, no hay que actuar precipitadamente, no hay que pensar ya me toca salir, ya tengo que dejar mi trabajo, no, ahí estamos y ahí nos responsabilizamos. Aquí me vienen 2 preguntas, uno es, pues hasta cuánto tiempo puede o debería de estar, o sea, existe algún como límite, no sé, igual el límite es la capacidad humana, ¿no? de estar en un mismo lugar investigando, pero saber si existe como algún tiempo promedio o que debería de ser mínimo. No. ¿No? No, yo creo que el tiempo nos da la gravedad, la dificultad del asunto. Y claro que también la capacidad de los investigadores, ¿no? O sea que vamos a dar el tiempo que se merece el asunto. No tenemos horas, 2, 3 horas, 4. Puede ser que un asunto se resuelva, digamos, el trabajo en 2 o 3 o 4 o 5 horas y otro, como te dije hace un momentito, a lo mejor hasta en 12 o más. Y ahora, si desgraciadamente este asunto es en la noche y no se tiene suficiente iluminación, se tendrá que seguir protegiendo el lugar de los hechos con todo lo que sea necesario y continuar al día siguiente. La iluminación es básica porque el trabajo de los expertos en criminalística es de observar. Deben ser magníficos observadores. Observar el gran indicio o el pequeño indicio. Una vez le preguntó Watson a Sherlock Holmes, oiga usted, ¿y por qué resuelve los asuntos que la policía no puede? Porque yo me dedico a buscar el pequeño detalle. Y eso lo dice Hans Gross también, La criminalística es la disciplina del pequeño detalle, y este pequeño detalle se pasa por alto para los inexpertos. Oiga, doctor, ¿y existe alguna, cómo sabe el perito en criminalística, el experto en criminalística, cómo delimitar el lugar de los hechos? ¿Cómo saben, pues, qué superficie tendrán que proteger para no perder ningún tipo de información? Bueno, el límite de protección, pues depende del caso también. Si es un caso en un lugar cerrado, si es un caso en un lugar abierto, pues entonces es muy diferente. En un lugar abierto habrá un límite de protección bastante extenso, en un lugar cerrado no. En un lugar cerrado, claro que vamos a proteger el lugar donde está el cuerpo, los lugares aledaños, y trataremos de buscar todo lo que existe. Pero para esto, yo creo que el experto en criminalística debe de
de pensar cómo actuó esta persona, cómo actuaría yo, es decir, para tener una idea, o sea, una hipótesis de trabajo, para que entonces sepa qué indicios va a buscar, o sea que es una eliminación sistemática. De acuerdo a lo que yo pienso que pudo haber sido, así es como yo me voy a guiar. Solamente encuentra el que sabe lo que busca. No es cosa de entrar ahí a ver qué me encuentro, no. Yo sé qué es lo que voy a buscar de acuerdo al caso. Oiga, doctor, ¿y se utilizan también la reconstrucción del lugar de los hechos en el lugar de los hechos? ¿La reconstrucción de los hechos en el lugar de los hechos? ¿Es alguna herramienta que se utilice o que se permita o se no? Puede hacer, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien desde un momento. Así como una autopsia no puede rehacerse, un lugar de los hechos que se ha terminado el trabajo, aunque se tengan fotografías y todo lo que tú quieras, se puede hacer, pero lo ideal es terminar el trabajo desde un principio. Sin embargo, hay ocasiones en que el juez, y creo que es muy correcto, el Ministerio Público pide que se haga una reconstrucción, y si tenemos todos los elementos perfectamente estudiados, perfectamente señalados, esto es posible. Claro que va a ser una semejanza al lugar de los hechos, porque el lugar de los hechos es uno, y lo demás es una reconstrucción que se hace con la información que se obtuvo. Siempre he dicho que el Ministerio Público y el juez, sobre todo, en el dictamen de los expertos, debe casi estar adentro del lugar que está leyendo, que se está enterando. Así debe de ser el dictamen, un dictamen claro, un dictamen breve, un dictamen preciso, no andar inventando, quedar bien literalmente, no, hay que ser muy parcos, porque así es la ciencia. Ya que estamos hablando de los otros operadores, los jueces, los ministerios públicos, todos estos que son participantes en el sistema procesal penal, el lugar de los hechos, la investigación, o sea, hablando del proceso, la investigación comienza en el lugar de los hechos, ¿ese es su lugar? La investigación ¿O comienza con la denuncia? No, la denuncia la recibe el Ministerio Público les va a hablar a servicios periciales. Entonces, cuando llegamos nosotros al lugar, empieza ya la investigación con la protección, es en donde ya estamos garantizando nuestro trabajo. Ya está la protección e inmediatamente empiezan ya las acciones del Ministerio Público, pero repito, con un plan de trabajo. No podemos trabajar a tontas y locas porque eso no nos va a llevar a nada. Hay que pensar qué es lo que se va a hacer, yo me doy cuenta qué peritos voy a necesitar, ya los tengo pendientes y así vamos llevando en equipo el trabajo. Y el equipo es el responsable, es el responsable. Quisiera que habláramos de las técnicas de investigación dentro del lugar de los hechos. ¿Existen varias técnicas? Claro, existe la técnica, bueno, en primer lugar de la revisión, de la observación del lugar de los hechos, es básica, Si no sabes observar, no sabes examinar, no vas a encontrar nada. Técnicas de observación, técnicas de levantamiento de los indicios, técnicas del embalaje de los indicios, técnica del envío del indicio al laboratorio, o sea, cuidar la cadena de custodia. Lo importante es que al laboratorio llegue el indicio que se encontró tal cual al laboratorio, que no sufra ninguna alteración, que no lleve ninguna destrucción, para garantizar también el trabajo del laboratorio. Es muy importante la cadena de custodia, que durante mucho tiempo, pues la verdad es que se olvidó. Ahora no, qué bueno, se está prestando especial atención y eso garantiza en cierta forma el trabajo del laboratorio. El laboratorio no puede hacer nada si la evidencia llega alterada, destruida, contaminada. ¿Me explico? Entonces la cadena de custodia sí comienza en el lugar de los hechos, esa es la relación que tiene. La cadena de custodia se inicia a partir del momento en que el indicio es encontrado, porque en ese momento ya se va a señalizar, en ese momento se va a estudiar, en ese momento se va a interpretar. Cada indicio tiene su lenguaje, y entonces si nosotros podemos, los indicios, hablando del lenguaje, se dice que son testigos mudos que no mienten. ¿Por qué? Porque es el resultado de la acción del crimen, ¿no? Del criminal. Y estos testigos mudos, su lenguaje, solo va a ser interpretado quien sabe el lenguaje de la criminalística. Y este lenguaje de la criminalística no se aprende en unos cuantos meses, se aprende en algunos años, se aprende con el estudio también de años, con la experiencia y con la vocación de servicio. Y usted nos decía que bueno,
la importancia del criminalista es que él sabe qué está buscando, qué puede encontrar, son los indicios a los que estamos hablando, y quisiera que nos dijera como de una manera general qué podemos encontrar, cuáles son los tipos de indicios que podemos encontrar en un lugar de los hechos. En los casos de muerte violenta, los indicios más frecuentes, o el más frecuente, es sangre. Sangre es el indicio más frecuente en los casos de muerte violenta. También tenemos indicios biológicos, como por ejemplo pelos, semen, ¿qué te voy a decir? Restos de tejido. O sea, hay una gran variedad de indicios. Hay indicios biológicos e indicios no biológicos. Los biológicos son los que estamos Los biológicos son, también no biológicos se encuentran, Es un disparo de arma de fuego, nos vamos a encontrar, pues el arma, nos podemos encontrar las vainillas o casquillos, o bien los proyectiles, pero una división, biológicos y no biológicos, y sabemos cuáles son los biológicos y cuáles son los no biológicos. ¿Y qué tipo de información nos dan? O sea, generalizado. Por ejemplo, la sangre, de acuerdo a la forma, la cantidad, nos dice cómo actuó en este caso, el presunto responsable. ¿Cómo actuó? Una gota, la forma de la gota, un lago, vamos a decir, en los casos de los casquillos, de acuerdo al lugar del casquillo, podemos nosotros presumir desde dónde se hizo el disparo. O sea que cada indicio tiene su lenguaje. Doctor, ¿cuáles son los errores que se cometen más frecuentemente en el lugar de los hechos? El primero, la precipitación. Al lugar de los hechos hay que trabajarlo con calma, con inteligencia, con espíritu científico y con espíritu crítico. Después tenemos otro error de técnica, que no saben trabajar los indicios. O bien la idea preconcebida, que llega el perito y se forma una idea de esto fue así, y aunque los hechos le digan lo contrario, él lo ve así y así lo plasma, ¿no? Aquí hay algo muy importante. El experto en criminalística debe siempre ajustarse a los hechos. Los hechos le van a decir si lo que está pensando y lo que está haciendo es correcto o no es correcto, y no ajustar, digamos, los hechos a la hipótesis, sino es lo contrario. La hipótesis se tiene que ajustar a los hechos, y los hechos le van a decir al experto en criminalística, estás en lo cierto, hasta donde técnica y científicamente se puede. El dictamen de criminalística es un dictamen serio, lo vuelvo a repetir, debe ser hecho por expertos, debe ser de una gran responsabilidad. Pues nos indicaba también hace un rato que los expertos en criminalística son personas que no tienen como simplemente un curso de capacitación, sino son expertos con estudios serios, claro, largos. ¿Qué estudios tienen los peritos o los expertos en criminalística? Vamos a empezar por si hay o no hay en México lugares donde se formen. Si hay, afortunadamente. Tenemos, no decir en primer lugar, el INACIPE. El INACIPE, que se fundó hace algunos años, 30 y tantos años, que tiene como misión formar maestros en criminalística, ya no expertos maestros en criminalística. También ahí se capacitan peritos, pero es una capacitación seria, es una capacitación profesional que no dura 2, 3 días, ni 4, ni 5 meses, es mucho más. ¿Qué materias son? Pues todas las disciplinas que integran la criminalística: balística, biología, física, etcétera, ¿no? Entonces esta formación, repito, es en un instituto que es el de Ciencias Penales, que tiene una gran seriedad, un gran prestigio, no nada más nacional, sino también internacional. Un instituto que debe de conservarse en donde está y no debe cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque ya tiene una responsabilidad, ya tiene muchos años de estar trabajando, ya está, repito, reconocido nacional e internacionalmente. Vamos a decir, perdóname, ese es el padre en este momento de la enseñanza de la criminalística en México. Bueno, pues, doctor, tenemos que hacer una pausa nuevamente. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de el lugar de los hechos con un experto en el tema, que es el doctor Rafael Moreno. Doctor, quisiera que nos platicara
algunos antecedentes, cuándo se empieza a tomar en cuenta el lugar de los hechos y cuándo se da cuenta pues en los sistemas penales de la importancia de preservarlo. Bueno, el primer antecedente que yo conozco data de 1810, cuando un sujeto que era delincuente, pero trabajaba también con la policía, o sea que estaba de momento en la policía y de momento en la delincuencia. Vidocq se llamaba, el francés Eugène Vidocq. Este sujeto fue detenido varias veces, pero conocía perfectamente bien el AMPA, ¿no? Entonces dijeron, me imagino yo, los franceses, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. En aquella época así se pensaba, no es correcto, ¿verdad? Entonces le dieron a él como función ocuparse de la seguridad de París. Y él fundó precisamente la Sûreté, que tiene tanta fama internacional. A él se debe la Sûreté. Y en sus memorias habla de la importancia, estamos hablando de 1810, de la importancia de la protección, de la conservación del lugar de los hechos y del trabajo metódico que se debe de realizar. Después tenemos a mediados del siglo XIX la presencia de dos novelistas. Uno de ellos Edgar Allan Poe, con su, vamos a decir, con la estrella, ¿no? La estrella Dupin. Dupin era el apellido, Dupin, en donde habla también de cómo hay que trabajar, habla, por ejemplo, de la importancia de un pelo que se encontró en el lugar de los hechos, de cómo hay que buscar exhaustivamente en el lugar de los hechos. Y también al mismo tiempo casi tenemos a Conan Doyle, que nos da precisamente a Sherlock Holmes. Entonces estos son avances de la importancia que se va dando al lugar de los hechos. Llegamos finalmente en 1894 a Hans Gross, en donde ya en un libro habla sistemáticamente y con toda precisión cuál es la importancia, el por qué se está protegiendo, cómo se debe actuar, la importancia de cada uno de los indicios. Una cosa curiosa, Hans Gross era jurista, sin embargo hizo un libro de criminalística y para ello tuvo que estudiar las disciplinas naturales, biología, química, fisiología. Logró recopilar todo lo que se sabía en aquella época sobre la investigación seria criminalística y dio a luz su libro Manual del Juez, que todavía tiene cosas muy, muy útiles, no obstante de que han pasado muchos años. Así que los antecedentes de la protección y conservación datan, para mí, de 1810. ¿Y en México? En México, bueno, en México, ¿qué vamos a decir? Yo creo que no data de mucho tiempo atrás. Yo te di algunos ejemplos, en 1964, en donde pues casi la protección no existía, o existía poco, y sí hay que decirlo que poco a poco se le ha venido tomando la seriedad que esta tiene y se ha venido ya actuando con la protección y con la conservación hasta la fecha. Y esto es lo que garantiza un tanto las investigaciones que se están realizando. Pero no data de mucho tiempo atrás. Quizá que te voy a decir de 1901, 1910, que aparece un libro de un criminólogo Carlos Rumagnac, junto también con con Martínez, que fue otro de los investigadores de hace muchos años. Ellos inician, vamos a decir, el periodo científico de la criminalística aquí en México. Doctor, quisiera que nos platicara acerca de cuál es su opinión acerca de las capacidades que tenemos en cuanto a criminalística. ¿Existen suficientes peritos expertos en criminalística? Yo sé que usted tiene conocimiento de los peritos nacionales, ¿no? De la Procuraduría General, sí, pero sí. ¿Usted cómo considera que se encuentra México como para enfrentar una adecuada preservación del lugar de los hechos? Hacen falta expertos en criminalística, pero expertos profesionales de la criminalística. Hacen falta, ¿no? Tenemos a muy buenos expertos que se han formado en algunos estados, en donde la criminalística está muy avanzada, en otros lugares desgraciadamente no. Pero en términos generales creo que la gente que está capacitada puede trabajar bien,
siempre y cuando pues le garanticen todo lo que hemos venido platicando, empezando por el lugar de los hechos, en donde está, repito, el éxito o el fracaso de la investigación. Sí tenemos, pero hacen falta muchos más. Y otra cosa muy importante, que se le dé a la criminalística el lugar que merece. En tiempos pasados a la criminalística la tomaban como un auxiliar de la investigación. No es ningún auxiliar, es la parte cara seria, es la parte científica de la investigación. El Ministerio Público, el juez, van a recibir datos producto de una investigación, repito, científica. Datos objetivos. No se trata de pues, lo que yo pienso y lo que yo quiero, se trata de lo que yo puedo comprobar. Y eso es la seriedad que le da la criminalística. Cualquier juicio se ha comprobado. Si no hay una comprobación del juicio, no tiene ningún valor. ¿Nos podría platicar de los laboratorios que existen en México? ¿Qué tan actualizados están y cuáles son los resultados que han obtenido? Afortunadamente, en este momento sí hay laboratorios que se han venido desarrollando. Por dar algunos ejemplos, tenemos a Nuevo León, tenemos a Jalisco, el Estado de México, de momento que me acuerde, claro que hay otros más. Y pues tengo que hablar del DF, ¿no? La Procuraduría del Distrito Federal, General de Justicia, la PGR, pero yo creo, y no creo equivocarme, que este movimiento de profesional de la criminalística se inicia en la Procuraduría del Distrito, en 1970 más o menos. Es cuando se le empieza a prestar bastante atención al trabajo de laboratorio y del lugar de los hechos. Prueba de ello es que el ADN en México nace ahí, en la del distrito, la fotografía a color en la del distrito, la microscopía en la del distrito, las técnicas de identificación de semen en el distrito, las técnicas de identificación de sangre en el distrito, pero un trabajo ya serio. Ahí se inicia en 1970 y ha seguido afortunadamente continuándose este progreso, este avance, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme la tecnología avanza, la criminalística tiene que hacer uso de estos avances tecnológicos y aplicarlos a la investigación. La criminalística es ciencia y técnica aplicada. Y si también va avanzando la tecnología, tanto como para ayudar a los criminalistas, también existe la posibilidad de que se sigan creando especialidades distintas de criminalística. Sí, puede ser. Conforme al avance también de la delincuencia. El delincuente a veces va más allá y más rápido que la propia investigación científica. Va usando también los avances tecnológicos para cometer sus delitos. Y nosotros debemos estar, hablo de nosotros como criminalística, adelante de todos estos avances. De estos últimos podríamos decir que la genética forense es de los más recientes. Quisiera saber que nos hablara un poquito. Sí, no, la genética forense sí es un sistema de identificación muy confiable, muy confiable. Voy a decir una cosa que a lo mejor te va a admirar, tan confiable como las impresiones dactilares. Yo creo que a veces se exagera el uso o la aplicación de la genética forense. Si yo tengo un cadáver y lo he identificado perfectamente bien mediante dactiloscópicamente, vamos a decirlo así, y lo tengo registrado, claro, entonces no hay necesidad de hacerle un estudio genético. Claro, se puede complementar, pero no es necesario. Quizá vamos a decir, boom de la genética forense ha hecho que se exagere su aplicación. Hay casos en que sí es necesario, en casos, por ejemplo, en donde hay una putrefacción avanzada, en casos en donde inclusive hay una esqueletización, pero tenemos todavía material biológico. O sea, en estos casos sí. Otro asunto que a mí me tocó darle vida en México a la antropología forense. Los primeros estudios antropológicos forenses se hicieron del distrito. ¿En qué consiste? Con fines forenses. Pues la intervención de un antropólogo que va a ayudar a la identificación de un cadáver, sobre todo en estado de descomposición. Entonces se aplican las técnicas antropológicas, se aplica la radiografía como parte también complementaria, la superposición radiografía cráneo. O sea, la antropología forense también interviene, sobre todo en estos casos, en donde la identificación es un tanto difícil.
y la empezamos a trabajar aquí hace muchos años. Y bueno, y me mencionaba que, por ejemplo, en caso de que se haya identificado a un cuerpo por medio de huellas dactilares, ya no tendría que hacerse la prueba de genética. ¿Esto es por los costos? No, pues para evitar un trabajo innecesario. Claro que a veces la gente, como ya escucha que la genética forense que es lo mejor, sí, claro que sí, es un medio de identificación muy confiable. Pero si yo identifico a una persona perfectamente bien a través de sus impresiones dactilares o a través de las piezas dentarias, pues la genética forense será un complemento, ¿no? Ahora, hay una cosa importante. Cuando se aplica en casos difíciles una técnica, vale la pena aplicar otra técnica para llegar a al mismo estudio, una identificación. Por ejemplo, aplico la técnica dactiloscópica. Estoy muy seguro de ello, ¿no? No hay necesidad, pero quiero tener la seguridad para que la gente, para que el procurador, para que el director, el jefe para del ustedes, para los expertos, para nosotros, ya está. Eso es suficiente, ¿no? Es suficiente. Otra cosa, además, sí. Mira, perdóname, Luz María, a veces los peritos somos muy presionados en el sentido de dar resultados rápidos. ¿Por qué? Porque el caso así lo amerita, así lo requiere desde el punto de vista político, vamos a decirlo así. Pero al perito en criminalística, la política queda a un lado, ¿eh? Los intereses políticos nos tienen sin ningún cuidado. Entonces vamos a trabajar con el tiempo que sea necesario. Cada etapa de la investigación debe respetarse, no podemos saltarnos. Por ejemplo, si me piden una técnica del ADN, quiero que en 24 horas me dé usted resultados, no puedo. Es que el presidente de la República lo está exigiendo, pues qué bueno que lo exija y ya yo soy el que me responsabilizo. Porque a mí me ha tocado casos, no en lo personal, gracias a Dios, en donde muchas veces el perito, por darle el gusto a la autoridad, da un juicio y a los 4 o 5 días resulta que lo que dijo no era cierto. Entonces queda mal pues el propio perito, la propia institución, y hace quedar mal a la criminalística. Quisiera que habláramos, ya se nos va a terminar el tiempo, pero me gustaría tocar este cambio al sistema penal acusatorio. ¿Cómo impacta a los expertos en criminalística? Pues en realidad quizá los impacta, vamos a decir, en la presentación del dictamen. Porque en lo demás, para nada, la criminalística es la criminalística. Quizá en la presentación del dictamen, que pues ya es muy diferente, antes presentábamos el dictamen por escrito y hasta ahí llegaba algunas preguntas por parte del juez, punto. Ahora no. Ahora ya se presentan en el juicio oral, ¿verdad? Exactamente, en el juicio oral en donde ya la cosa cambia, ¿no? Ahora que hay algo así que yo siempre he dicho, un perito puede hacer un dictamen perfectamente basado técnica y científicamente. Y a la hora del juicio oral ser un agente que no tenga la facilidad de expresión, esa es la pura verdad. Sí, y podría parecer que no tiene la seguridad. Y si no tiene la facilidad de expresión, pues entonces, y el otro perito de la defensa, lo que tú quieras, tiene esa facilidad, pues como que puede ser que convenza cuando en realidad no tiene la razón. Es una cosa que a mí me ha preocupado, ¿no? Se les tiene que enseñar, se les enseña el arte de hablar, el arte de expresarse. Sí, claro, que queda clarísimo que eso no es su especialidad. Es como un profesor que sabe mucho su materia, pero que no sabe enseñarla. No por eso deja de ser un experto, pero no sabe, no tiene facilidad de expresión, ¿me explico? Y ese es digamos, el aspecto que a mí me preocupa. Doctor, nos quedan 2 minutitos. Quisiera que habláramos de cuáles son los retos en materia de preservación del lugar de los hechos y de criminalística para México. Y no sé si... Bueno, pues el reto es que esto se haga llegar a todas las gentes que trabajan en criminalística y quizá hasta las que no. Porque si la gente que te está viendo ahorita o me está viendo dice, caray, hay que preservar el lugar de los hechos y yo llego, ¿qué voy a hacer? No voy a tocar. Aunque se trate de quien se trate, para que cuando llegue la policía, cuando llegue la autoridad, esté conservado. Por lo que primero hace la gente es entrar al lugar de los hechos. Mueve algunas cosas, sustrae otras, no intencionalmente, sino accidentalmente. Entonces que hay que respetar, es la palabra exacta, el lugar de los hechos. No tocar, no mover hasta que llegue la autoridad. Sería un enorme avance. Y claro, que la autoridad sepa lo que no tiene que hacer.
Sí. Vuelvo al no. Los dos no, las clases del no. Entonces es importante que también el público, la ciudadanía, el público, exacto, claro, nuestro auditorio sepa que en caso claro, de estar en una situación porque ellos son así, los primeros en llegar, es lógico, son los primeros en llegar, en cierta forma son, pues vamos a decir, responsables relativamente de lo que se respete, de lo que hay ahí y que no se toque. Y retos en cuanto a tecnología, estamos bien. Estamos bien. Y claro que conforme vaya avanzando la tecnología, vamos a tener que hacer más aplicación de la tecnología para resolver los problemas forenses. Pero es muy importante también que el auditorio sepa que México está a la vanguardia en materia de hay criminalística. Gente muy capaz, hay laboratorios de criminalística de primer orden, y creo que lo que pasa es que la criminalística es dinero, hay que meterle dinero a todas las procuradurías para que puedan desempeñarse y además estar insistentes en la profesionalización. Cursos periódicos también. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, hay nuevos descubrimientos, hay nuevos asuntos que tratar y que esté al tanto. Yo no voy a quedar con lo que aprendí en la preparatoria o en la facultad, sino tengo que estar constantemente estudiando, cultivándome y enterándome de lo que está pasando en materia de tecnología, ¿no? Doctor, nuestro tiempo se terminó, pero yo le agradezco que hayamos tenido esta charla tan interesante acerca del lugar de los hechos. Muchas gracias, Luz María. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.